Un gigantesco tsunami engulló la isla de la Atlántida. Una civilización completa, con sus innovaciones y tecnologías avanzadas, terminó en el lecho marino. O tal vez no. Un momento. Los astros, precipitándose desde el firmamento, arrasaron la antigua metrópoli, dejando solo escombros a su paso. Con el paso del tiempo, incluso el recuerdo de la imponente civilización atlante en Egipto se desvaneció. O tal vez eso fue en la Antártida, o tal vez en las Islas Azores. La Atlántida está rodeada de mitos, y su propia existencia es una leyenda cuya veracidad sigue siendo motivo de discusión. Sin embargo, esta antigua civilización se menciona en obras de Platón, documentos desclasificados de la CIA e incluso la Biblia. Entonces, descubramos quién creó el mito de la Atlántida. ¿Y es realmente solo un mito? En un primer vistazo, la Atlántida podría ser interpretada como el resultado de la imaginación de un autor o cineasta fascinado por lo mágico. Pero en realidad, fue Platón, el antiguo filósofo griego, quien la mencionó por primera vez. En sus diálogos Timeo y Critias, sostiene que Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, había descubierto los registros de un antiguo reino en Egipto en el siglo VI a.C. En este detallaba que la Atlántida se encontraba en una isla situada más allá del estrecho de Gibraltar. Se decía que era un reino extenso y próspero, gobernado por Atlas, descendiente del dios griego Poseidón. En el corazón de la isla había un palacio rodeado por 3 fosos. Conectaban con el océano a través de un gran canal. Para cada foso, los atlantes construyeron un puente y un túnel, asegurando el acceso a la ciudad tanto por tierra como por mar. Cada círculo de tierra que se extendía más allá de un foso estaba adicionalmente resguardado por un muro de roca revestida de latón, estaño y oricalto, el mítico metal valioso. La Atlántida era un reino floreciente, pero su florecimiento cesó rápidamente después de que los atlantes comenzaron sus conquistas a través del estrecho de Gibraltar. Si damos por cierto lo que Platón menciona, su ejército estuvo a punto de llegar a Egipto en África y a la región que conocemos como Italia en Europa. Los atlantes esclavizaron a los habitantes de estos territorios, pero su éxito duró poco. Los atenienses lideraron una resistencia, liberando las tierras ocupadas y expulsando a los invasores de vuelta a la Atlántida. Como si no fuera suficiente con todo lo demás, ocurrieron fuertes terremotos e inundaciones que sumergieron toda la isla en las profundidades oceánicas en cuestión de días. De acuerdo con los documentos de Platón, sucedió en el año 9500 a.C. Pero de acuerdo con la historia que todos conocemos, en esa época las personas aún llevaban un estilo de vida nómada. Se ocupaban en la caza y apenas comprendían cómo cultivar plantas en vez de recolectarlas. Parecía demasiado temprano para hablar de grandes imperios, palacios o estrategias militares. Entonces, me parece que los relatos de Platón son solo una invención. O tal vez no. El autor británico Graham Hancock sostiene que una civilización avanzada de la Atlántida podría haber existido mucho antes que Mesopotamia y Egipto, durante la última edad de hielo. Como evidencia, Hancock hace referencia a antiguos monumentos arquitectónicos que supuestamente no podrían haberse erigido sin el uso de tecnología avanzada, como las ruinas del Monte Padang en Indonesia. Este antiguo edificio se ubica en las pendientes de un volcán inactivo a casi 900 metros por encima del nivel del mar. En su cumbre hay 5 terrazas artificiales rodeadas de columnas. Una escalera de 370 peldaños de roca volcánica de andesita conducen a la meseta. El arqueólogo Lutfi Jondri cree que el Monte Padang podría haber sido construido entre los siglos II y V después de Cristo. No obstante, los arqueólogos datan los trozos de cerámica hallados en el sitio arqueológico alrededor del año 45 a.C. Algo no encaja. Sin embargo, existe una interpretación diferente. El geólogo de Indonesia, Dagni Hilman Natawijaya, sostiene que la datación por radiocarbono sugiere que la estructura podría tener en realidad hasta 20.000 años de antigüedad. Además, el investigador sostiene que el Monte Padang es la pirámide más antigua del mundo.
Para su construcción, una civilización superior ayudó a los humanos de aquel tiempo. A pesar de que Natawitjaya nunca ha revelado los resultados de su datación por radiocarbono, Hancock apoya su teoría y afirma que esa civilización avanzada eran los atlantes. Además, Hancock sostiene que los atlantes dejaron numerosos otros monumentos que los arqueólogos e historiadores insisten en pasar por alto, como lo es el Camino de Bimini. Esta construcción de roca similar a una vía o pared está ubicada en el lecho marino cerca de las Bahamas. El Camino de Bimini se encuentra a una profundidad de aproximadamente 5,5 metros y se extiende casi 1 kilómetro. Está compuesto por bloques rectangulares de caliza. Los bloques más grandes tienen una anchura de unos 4 metros. A pesar de que están colocados de manera sospechosamente regular, los arqueólogos sostienen que el Camino de Bimini se formó de manera natural. Hancock, sin embargo, cree que es artificial. Es un desafío comprobarlo, dado que las estimaciones de los científicos sobre la antigüedad de la estructura varían considerablemente, oscilando entre apenas 3.000 y 15.000 años. A medida que el tiempo avanzaba, la erosión considerable ha afectado a los bloques de caliza, lo que podría haber borrado cualquier indicio de herramientas. Pero, ¿qué lleva a Hancock a creer que el Monte Padang y el Camino de Bimini fueron construidos por una civilización avanzada? El siguiente enigma arquitectónico, Göbekli Tepe, un conjunto de templos en Turquía, podría proporcionar una respuesta a esta pregunta. Es la construcción megalítica más antigua del mundo aceptada por la comunidad científica, con una datación que llega hasta los 12.000 años de antigüedad. Algunas de las estructuras del conjunto fueron edificadas con bloques de caliza de 16 toneladas, extraídos de canteras próximas. Pero eso no es ni siquiera lo más fascinante. Las estructuras y salas de Göbekli Tepe están adornadas con figuras y grabados de animales como leones, toros, serpientes, aves y otras criaturas. Graham Hancock sostiene que representan constelaciones. Lo que es aún más intrigante es que la organización de los animales en el templo se alinea perfectamente con la disposición de las estrellas en el cielo, tal como estaban en el 10º milenio antes de Cristo. Por lo tanto, quien erigió Göbekli Tepe tenía conocimientos de astronomía. Tal sabiduría no podía existir entre las personas del Neolítico. De este modo, Hancock sostiene que el templo fue edificado por la antigua civilización de los atlantes, que dominaron el mundo durante la última edad de hielo. Su civilización fue aniquilada por un cataclismo de gran magnitud. Un meteorito de gran tamaño colisionó con la Tierra, provocando la fusión a gran escala de los glaciares. La inundación masiva que siguió no solo aniquiló la Atlántida, sino que también eliminó cualquier indicio de su existencia. Solo unos pocos miembros de esta grandiosa civilización lograron sobrevivir. Según Hancock, estos supervivientes fueron los que enseñaron a las comunidades de la Edad de Piedra sobre la agricultura, la edificación de templos y otras estructuras con tecnología avanzada y la observación de los astros. Supuestamente, esto justificaría la existencia de numerosas construcciones antiguas que parecen haber sido erigidas con herramientas que supuestamente no estaban al alcance en aquel entonces. Sin embargo, esta teoría tiene importantes fallos. Por ejemplo, ¿cómo es que el conocimiento de los atlantes no perduró hasta nuestros días? Graham Hancock sostiene que los arqueólogos simplemente pasan por alto los descubrimientos y referencias a la Atlántida porque ponen en peligro la ciencia convencional. Sin embargo, su teoría del asteroide no resulta creíble, especialmente porque un cataclismo de tal magnitud habría dejado un cráter inmenso. Pero hasta ahora no hemos hallado ningún cráter de esa naturaleza. Por lo tanto, es complicado considerar a Hancock como una fuente confiable de información sobre la Atlántida. Pero, ¿y qué hay de la CIA? En 2005, la CIA desclasificó un documento muy peculiar. Era un informe de 1967 que tenía menos de 1,5 páginas, pero más de la mitad del texto estaba censurado. El informe detalla un proyecto secreto llamado Magnet, que se centraba en el estudio del campo magnético de la Tierra. No obstante, además de la meta principal, los agentes de la CIA también indagaron en hallazgos misteriosos.
Así, cuando en 1965 los astronautas de la nave Gemini 4 notaron un círculo extraño en el desierto africano durante su viaje, Magnet envió de inmediato a sus agentes al lugar. Lo que encontraron fue realmente impactante. Se trata de la llamada estructura de Richard, o también conocida como el Ojo del Sahara. Esta enorme formación, con un diámetro de casi 40 kilómetros, se encuentra en Mauritania. Se trata de anillos de roca volcánica que se elevan sobre las dunas de arena. Los expertos mantienen la teoría de que es una formación geológica natural, producto de la erosión. No obstante, algunos estudiosos sostienen que podría ser la Atlántida perdida. Curiosamente, además del Ojo del Sahara, se han encontrado vestigios de la civilización atlante en diversas partes del mundo. Desde el mar Mediterráneo hasta el Triángulo de las Bermudas y desde Islandia hasta la costa de Australia. Todos estos lugares tienen algo en común. Están rodeados de agua. Mientras que la estructura de Richard se encuentra en el desierto más grande del mundo. Si el nivel del mar aumentara aproximadamente 400 metros, el Ojo del Sahara quedaría parcialmente bajo el agua. Esto daría lugar a anillos de tierra y canales, elementos que Platón incluyó en su descripción de la Atlántida. Lo que es aún más intrigante es que algunos afirman que las piedras usadas para construir los muros de la legendaria ciudad aún pueden encontrarse en el área histórica de la cercana ciudad de Ouadane. Incluso los arqueólogos admiten que durante la investigación de la estructura de Richard hallaron vestigios de agua dulce en su núcleo. Próximo al anillo periférico, encontraron trozos de utensilios antiguos pertenecientes a la cultura chelense, que existió hace 1,5 millones de años. Además, existen diversas evidencias circunstanciales que indican que la estructura de Richard podría ser lo que queda de la Atlántida. En 2018, un grupo de científicos de diversas nacionalidades analizó el ADN de restos esqueléticos de 15.000 años de antigüedad hallados en África. Los resultados de los análisis son bastante sorprendentes. Los vestigios de ADN mostraban cierta correspondencia con el ADN de los descendientes actuales de África Occidental y de los integrantes de la comunidad Hadza que habita en África Oriental. No obstante, la combinación precisa de ADN de estos restos no se corresponde con el ADN de ninguna población humana actual, como si provinieran de una población que se extinguió hace miles de años. Aunque el conjunto de los hechos parece persuasivo, es posible que estemos buscando la Atlántida en el sitio incorrecto. Al fin y al cabo, quizás nunca existió en la Tierra, porque quizá la civilización atlante podría haber tenido un origen alienígena. Entonces, ¿quiénes eran en realidad? Matías de Stefano, investigador de la Atlántida, cree que los atlantes eran... No eran seres de otro planeta como se podría suponer. Eran descendientes de humanos ordinarios y de una civilización extraterrestre. De acuerdo con Stefano, los entes alienígenas, el Asir, también conocidos como los Anunnaki, optaron por combinar su ADN con el de los humanos, ya que su supervivencia estaba en juego. Después de todo, el planeta de origen de los atlantes estaba en declive y sus cuerpos no estaban preparados para las condiciones de vida en la Tierra. Pero incluso si aceptamos las leyendas como ciertas, los atlantes no parecían tener mucha similitud con los humanos. Podían llegar a medir hasta 3 metros de altura. Los primeros miembros de la civilización incluso tenían la capacidad de vivir bajo el agua. Por esta razón, los rostros de los atlantes presentaban una apariencia peculiar. Tenían una nariz achatada y una cabeza considerablemente más grande que la de los humanos. Sus bocas, similares a las de los peces, también eran grandes, al igual que sus orejas. Los primeros atlantes poseían membranas interdigitales en manos y pies, pero con el paso del tiempo las perdieron, al igual que su habilidad de vivir bajo el agua. Sin embargo, su rasgo más distintivo era el denominado tercer ojo.
Era un órgano separado dentro del cráneo que supuestamente permitía a los atlantes usar la telepatía, teletransportarse a grandes distancias y entrar en un estado somático especial. Tenían la capacidad de disminuir su metabolismo, frecuencia cardíaca y respiración hasta el punto de asemejarse a los muertos. Se pensaba que los atlantes podían permanecer en este estado durante cientos de años y luego resucitar. Algunos monjes tibetanos utilizan un ritual similar para meditar. No obstante, estas capacidades parecen insignificantes en comparación con los avances de los atlantes en ciencia y tecnología. Este es Edgar Cayce. Durante la primera mitad del siglo XX era un psíquico famoso. Además de impartir clases en una escuela dominical, también desempeñó el papel de consultor para los servicios especiales de Estados Unidos. Pero más notablemente, Cayce creía que era una reencarnación de Azula, un atlante que vivió hace unos 50,000 años. Él afirmaba que la Atlántida era una civilización altamente desarrollada y tecnológica. Es fácil desestimar a Cayce como un loco o un farsante, pero la realidad es que murió en 1945, mucho antes de que se inventaran las tecnologías que mencionó. Cayce dijo que la Atlántida existió por lo menos durante 1.000.000 de años y fue arrasada por catástrofes naturales entre 50,000 y 10,000 años antes de Cristo. Durante la era de los Atlantes, el aspecto de la Tierra era bastante distinto. La mayor parte del planeta estaba sumergida bajo el océano y las áreas terrestres se limitaban a regiones como el Sahara, el Tíbet, Mongolia, el Cáucaso, Noruega, Perú y el sureste de Estados Unidos. Los atlantes vivieron en el Sahara antes de que se convirtiera en un desierto. Cayce afirmaba que la población alcanzaba los 133 millones de personas. No solo constituían una civilización desarrollada, sino que también tenían la capacidad de producir energía y contaban con medios de comunicación y transporte sofisticados, e incluso armas de destrucción masiva. Sus procedimientos médicos incluían la utilización de ondas de sonido y otras técnicas avanzadas. Crearon elevadores para el traslado de productos y tenían la capacidad de supervisar y controlar sus embarcaciones marítimas a distancia. Estas tecnologías se asemejan a la radiocomunicación y la Internet, conceptos que Cayce no conocía. Lo que resulta aún más asombroso es que Cayce sostenía que los atlantes tenían un entendimiento de la física cuántica y que su dominio de los cristales le permitía emplear tecnología láser e incluso producir microchips. Pero lo que más sorprende es la forma en que los atlantes generaban energía. Cayce indicaba que alrededor del año 28,500 a.C. ocurrió una gran catástrofe en la Atlántida. El continente se fragmentó en 3 islas distintas. La razón de esto sigue siendo un misterio, pero Cayce atribuye la responsabilidad a los atlantes. Parece estar vinculado con su forma de generar energía. ¿Qué forma de generación de energía causaría tal destrucción si se descontrolara? En efecto, la fisión nuclear. Curiosamente, el desastre no marcó el final de esta civilización. Según Edgar Cayce, otro cataclismo ocurrió en la Atlántida en el año 10,500 a.C., lo que provocó que los restos de la Atlántida se hundieran en el fondo del océano. No obstante, algunos atlantes lograron sobrevivir. Según Cayce, se refugiaron en Egipto y Sudamérica. Tal vez los predecesores de los atlantes contribuyeron a la construcción de las pirámides en estas áreas antes de integrarse y olvidar su glorioso pasado. Pero si Cayce no era más que un astuto farsante, la CIA volvió a engañar a todos y Platón simplemente se inventó la Atlántida. ¿Cómo se justifica su referencia en la Biblia? A menudo consideramos el libro del Génesis más como una colección de alegorias y parábolas que como hechos históricos. Sin embargo, los hallazgos de algunos arqueólogos sugieren que al menos la historia del diluvio universal tiene alguna evidencia detrás de él. Las alusiones a un gran diluvio también se hallan en escritos que proceden a la Biblia. Por ejemplo, en la antigua epopeya de Gilgamesh de Mesopotamia, que tiene una antigüedad de más de 5,000 años. Asimismo, la descripción de la mítica ciudad de Dvaraka, que fue tragada por el mar, se halla en el 16º libro del Majábharata, una antigua epopeya de la India. Como sabemos, el relato de la Atlántida también concluye con un diluvio de gran magnitud. Entonces, ¿podría tratarse del mismo diluvio?
Los geólogos William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia sostienen que un suceso parecido podría haber ocurrido en la cuenca del Mar Negro. Los geólogos afirman que el mar solía ser de agua dulce alimentado por glaciares. No obstante, a causa del calentamiento global, el hielo empezó a derretirse a un ritmo acelerado llenando el Mar del Norte, mientras que el Mar Negro comenzó a volverse menos profundo. Hubo un instante en que la diferencia entre el Mar Negro y el Mediterráneo llegó a un nivel crítico. En ese momento, una ola del Mediterráneo irrumpió en el Bósforo, formando un precipicio de 90 metros de profundidad e inundando la costa del Mar Negro, que en aquel tiempo era una zona densamente habitada. Ryan y Pittman sostienen que el agua cubrió la tierra a un ritmo de 1,5 kilómetros diario, mientras que el estruendo aterrador se podía escuchar a una distancia de más de 150 kilómetros. Robert Ballard, un arqueólogo submarino de la Universidad de Rhode Island, sostiene que el agua probablemente inundó una superficie de aproximadamente 150,000 kilómetros cuadrados. Ballard fue el encargado de investigar las profundidades del Mar Negro en busca de evidencias de una inundación. A una profundidad de alrededor de 120 metros halló lo que parecía ser una antigua línea costera. Las conchas del mar halladas, fechadas mediante carbono, sugieren que el diluvio pudo ocurrir en el año 5000 a.C. Aunque la posibilidad de que el diluvio universal haya sido un evento real no valida automáticamente la existencia de la Atlántida, pero las descripciones de la Tierra previas al diluvio en textos sagrados guardan una intrigante similitud con las leyendas de la civilización atlante. La Biblia afirma que Dios provocó el diluvio universal como sanción a la humanidad por haberse apartado de sus mandamientos. Sin embargo, el libro de Enoc ofrece una visión más detallada de las razones detrás del diluvio. Este documento sagrado no cuenta con el reconocimiento oficial de la Iglesia. Existe una razón válida para ello, y es que el libro menciona a los Nefilim, seres que serían resultado de la unión entre ángeles y humanos. De acuerdo con Enoc, los Nefilim eran gigantes temibles que infundían terror en los humanos y practicaban el canibalismo. Sin embargo, de acuerdo con sus descripciones, los ángeles que se transformaron en sus progenitores guardan un gran parecido con los atlantes. Los llamaban los vigilantes porque, según se dice, Dios los habría mandado a la tierra para vigilar a los humanos. No solo se sintieron atraídos por las mujeres de la tierra, sino que también compartieron sabiduría oculta con la humanidad. De acuerdo con el libro de Enoc, los vigilantes instruyeron a los humanos en el uso de raíces y hierbas para la magia. Parecería que una civilización avanzada instruyó a los humanos antiguos en la elaboración de medicamentos a partir de plantas. Además, los ángeles instruyeron a los humanos en la metalurgia, mostrándoles cómo derretir metales y utilizarlos para crear una variedad de productos, herramientas y armas. De cualquier manera, después de que Dios provocara el diluvio en la tierra, ya sea que el Mediterráneo inundara la cuenca del Mar Negro, o que los meteoritos derritieran las capas de hielo, el agua borró cualquier vestigio de los atlantes, Anunnaki o Nefilim. Solo disponemos de indicios débiles y fuentes de diversa confiabilidad. Sin embargo, parece que la humanidad aún tiene la posibilidad de descubrir la Atlántida. Tradicionalmente, la búsqueda de la civilización perdida de la Atlántida se ha centrado en el agua o en el desierto, basándonos en los diálogos de Platón, testimonios de clarividentes y documentos de la CIA. Pero, ¿qué pasaría si hemos estado buscando en los lugares incorrectos? Consideremos los hechos. Estamos en la búsqueda de una isla que podría haber albergado a una civilización avanzada que luego fue sumergida. ¿Qué pasaría si es Groenlandia? ¿No te parece interesante que el nombre de una isla que tiene el 80% de su territorio cubierto de hielo se traduzca como Tierra Verde? Los primeros humanos no llegaron aquí hasta el 3er milenio antes de Cristo. Todo lo que pudo haber existido antes de este tiempo se encuentra actualmente bajo una capa de hielo que en ciertos lugares alcanza hasta 4 kilómetros de grosor. De manera interesante, su masa es tan enorme que ha causado que la Tierra debajo de ella se hunda 300 metros en el océano. Tal vez fue así como se hundió realmente la Atlántida. ¿Tú qué crees? Comparte tu opinión en los comentarios.